Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Comienza una semana decisiva en cuanto a la política española. Este jueves se constituyen las cámaras y en el último capítulo Esquerra ha dejado en el aire su apoyo al Partido Socialista para presidir el Congreso. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. En 3 días se constituye la mesa del Congreso. Hasta el momento se daba por hecho que iba a haber acuerdo entre PSOE y Esquerra. No obstante, la secretaria general de la formación catalana, Marta Rovira, ha asegurado que no deben de dar por hecho sus votos, lo que parece que deja al PP en mejor posición para hacerse con la mesa, mientras el presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha dejado clara su apuesta para presidir el Congreso. Nosotros nos encantaría que por primera vez un nacionalista o una nacionalista pudiese presidir el Congreso de los Diputados. Y ahí nuestra apuesta clara es el PNV. Yo creo que sería un gesto y también una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural que han arrojado las urnas y desde luego de un buen síntoma de entendimiento. La presidencia de la Cámara Baja es un elemento clave porque se trata de la tercera autoridad en nuestro país tras el rey y el presidente del gobierno, y por otro lado porque marca la agenda política, es decir, cuándo se votará la investidura. Y es que aunque estemos en verano, la política va cogiendo poco a poco velocidad porque España ha presentado formalmente la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Es una de las mayores instituciones financieras del mundo. Ella ha afirmado que esta candidatura no interfiere en ningún momento con su cargo de ministra. En caso de tener éxito, el nuevo puesto sería asumido en enero de 2024 y esta candidatura no interfiere en absoluto con mis funciones como vicepresidenta primera del Gobierno. Y un último apunte nacional. Esta noche hemos conocido que un joven de 19 años ha fallecido cuando se bañaba en un canal de Lebrija, en Sevilla. Se desconoce si ha sido por ahogamiento, de momento, aunque todo hace indicar que así ha sido. Por lo demás, fijamos nuestra mirada en el exterior, en concreto en el incendio de Hawái, que ya se ha convertido en el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. Esta noche se ha confirmado que en torno a 200 efectivos de la Guardia Nacional van a llegar en los próximos días a Maui para reforzar las tareas de rescate. A esta hora se contabilizan 93 muertos y cientos de desaparecidos. Sergio Sánchez. Solamente se ha podido rastrear un 3% de todas las zonas afectadas, por lo que hasta el momento no hay ninguna cifra exacta de las personas que han podido perder la vida en un fuego intenso que ha dejado a más de 1.000 personas en paradero desconocido. Los esfuerzos para poder identificar a los fallecidos se ven muy complicados por la ferocidad de las llamas, que ya han arrasado más del 80% de La Hawaiiana, la antigua capital de Hawái. Se calcula que las pérdidas se aproximan a $6.000 millones, que son unos 5.400 millones de euros, por la destrucción de más de 2.000 casas en Maui. Todos los turistas han abandonado la isla y los evacuados, que son más de 14.000, pueden ocupar las habitaciones de los hoteles. Los afectados critican a las autoridades porque aseguran que no sonaron las sirenas de evacuación y por lo tanto no pudieron salir a tiempo de sus hogares. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, este fin de semana ha vuelto la Liga y de momento esta noche nos ha dejado un empate a 0 entre el Barça y el Getafe. Ignacio Arzuaga, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Un partido que destacó más por la intensidad física que por las ocasiones claras de gol. Además, el encuentro ha dejado 3 expulsados, Rafinha y Mata por doble amarilla y Xavi Hernández, el entrenador del Barça, ha sido claro en rueda de prensa con una acción polémica en el área del Getafe. No, para mí se inventa la mano es inventada, es así, y además en la reunión lo dijeron, habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores, de momento a mí no me han entendido, y la segunda que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras, pues yo no la veo clara la de Gavi, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión del otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo. También calificó de vergonzoso el producto final de la Liga y ha dejado caer que con partidos así es normal que la gente deje de ver fútbol. Los otros 2 partidos que se han jugado hoy han sido el Celta Osasuna y el Villarreal Betis. El equipo de Pamplona ha ganado 0-2 al equipo de Vigo con goles de Rubén García y Muy Gómez. Por otra parte, el Betis ha ganado 1-2. Los goles han sido de Ayoce para el Betis en el 20, empató Cuenca en el 61 y sentenció William José en el 95. Por último, España ha perdido el segundo partido preparatorio antes del Mundial contra Estados Unidos. El encuentro ha terminado 88-98, aunque la imagen de la selección ha sido muy buena. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado.
Zona. La noche. COPE. Estar informado. Esta noche vamos a traspasar las puertas de lugares siniestros. Lugares que fueron escenario de ejecuciones a sangre fría, de trabajos forzados, de crueles experimentos, de muertes por frío o por inanición. Cuando llegaron los trenes, les hicieron bajar a todos a golpes. Les obligaron a alinearse delante de 2 barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse. Y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta. En la próxima hora nos vamos a adentrar en Auschwitz, en Ravensbrück, en Mauthausen. Y lo haremos para conocer historias desde dentro. Historias de mujeres en los campos de concentración nazis. Esta noche vamos a cruzar la puerta del barracón 24 de Auschwitz. Allí no se hacinaban a los presos de los nazis. Tampoco estaba el crematorio. Allí lo que funcionaba era un burdel donde más de 200 mujeres fueron obligadas a prostituirse. No solo en Auschwitz, en otros 9 campos de concentración también existieron prostíbulos. Este es uno de los aspectos más desconocidos de aquella oscura etapa de la Europa del siglo XX. Hemos encontrado al autor de un libro, Esclavos del Tercer Reich, de la editorial Cátedra, que nos va a ayudar a entender aquella horrorosa realidad. Querido Gudmaro Gómez, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, muchas gracias. Decíamos, en hasta 10 campos de concentración nazis llegaron a haber burdeles. El primero se abrió a mediados del 42 en Mauthausen, el último se abrió a principios del 45 en Mittelbau-Dora, aunque el de Auschwitz fue el más numeroso. Allí hubo hasta 200 mujeres obligadas a prostituirse. ¿Quién ideó ese sistema de explotación sexual en los campos nazis y cuál era el objetivo? Sí, en efecto, como bien dices, esos son los datos y todo indica que fue el creador del sistema, ¿no? Himmler, que es realmente el que crea este sistema de incentivos, que parece que tiene un origen antes de la guerra en una especie de sistema para combatir la homosexualidad. A partir del año 40 y sobre todo el 42, pues ya lo van reorientando hacia ese programa de incentivos relacionado con la guerra, ¿no? Mejora en las condiciones sanitarias, mejora en la comida, tabaco, ese tipo de cuestiones que sobre todo a partir del año 42 pues ya se dislocan, ¿no? Sobre todo con la guerra. Entiendo. ¿Quiénes eran las mujeres obligadas a ejercer la prostitución en este burdel de Auschwitz? Y supongo que habría un procedimiento para seleccionarlas, ¿no? Sí, la verdad es que resulta un poco tremendo ver toda esa racionalidad, cómo se seleccionan previamente. Tenían que ser de nacionalidad alemana, jóvenes, estar sanas, y luego otra cosa interesante desde la normativa nazi era que tenían que ser asociales, es decir, presas que hubieran ejercido antes la prostitución, ¿no? Y esto, claro, pues finalmente hace que tengan que ser muy limitado, reclusas que tengan estas condiciones. Entiendo. Supongo que además, una vez seleccionadas, serían, no sé, alimentadas para que tuvieran un aspecto agradable, que, en fin, este círculo diabólico, ¿no? Sí, en efecto, eso era la selección. Primero no se podían negar una vez seleccionadas y después pues prácticamente era salvarles de la vida, ¿no? Porque salvarles de la muerte, trabajaban en condiciones increíbles, en el invierno al aire libre, en los comandos, en los trabajos más duros, con lo cual pues pasar al prostíbulo era una especie de salvación clara, ¿no? Correcto, por tanto era una buena forma de esquivar la muerte para estas mujeres, ¿no? Desde luego, yo creo que eso todos los autores coinciden en que esa libertad, entre comillas, pasa por esquivar la muerte. Sí, pero ojo porque, claro, no quedaban excluidas de otros riesgos de los que quiero hablar con usted. Señor Gómez, ¿quiénes eran los clientes? ¿Quiénes pasaban por el prostíbulo de Auschwitz?
Bueno, esto es una cosa también controvertida, pero que la documentación permite ver que en realidad lo que están intentando promover es el propio sistema de jerarquía de las SS, ¿no? También con los clientes, entre comillas, aquellos presos destacados, aquellos presos que pueden, digamos, ser mejores trabajadores o que pueden realizar las tareas que ellos no quieren, ¿no? Y eso, bueno, al final se reduce en un 1%, pues los capos o los individuos aislados, pero siempre fuera, digamos, de lo común. Déjeme que le voy a leer cuáles eran las normas y si es tan amable, si hay alguna matización que hacer o algo que añadir, se lo agradecería. Leo en el diario ABC. El acto sexual no podía durar más de 20 minutos. Solo se permitía la postura del misionero. Y en todo momento eran vigilados por un guardián que miraba a través de un agujero en la puerta para que se cumpliera la prohibición de hablar. Según un reportaje de Arturo García en La Gaceta, leo lo siguiente. Los presos recibían una especie de ticket y pasaban un breve examen médico para detectar que no tenían ninguna enfermedad venérea. A continuación, se les asignaba un número y al toque de campana, cada 15 minutos, subían a la habitación que se les había asignado. Estas podrían ser parte de las normas, ¿no? En efecto, la que me he quedado son básicamente las normas, prácticamente no queda ninguna al azar. Hay que decir que son las mismas normas que rigen la prostitución en Alemania y en toda la Europa ocupada, ¿no? Que es lo traspasan a los campos, no es solo algo, digamos, de los campos. Y bueno, decir que antes de cada coito está reglamentado que tienen que hacer un lavado de ácido láctico, tanto las prostitutas como los clientes. O sea que está todo absolutamente reglamentado y el miedo que tienen, que existe, es al contagio venéreo, no a otro tipo de cuestiones. Claro, yo decía que, y usted me afirmaba, que esta era una manera de esquivar la muerte, pero no sin evitar altos riesgos, no solamente de enfermedades venéreas contagiosas, sino probablemente de embarazos. Claro. Supongo que muchas de ellas acabaron sus días precisamente víctimas de esta horrorosa actividad, ¿no? Por supuesto, estaban junto a los barracones sanitarios y los abortos pues eran una cuestión cotidiana y también están registradas las muertes por ellos, ¿no? Así que, bueno, evitaban la muerte entre comillas. De los burdeles de los campos de concentración se ha sabido muy poco. De hecho, en los años del Holocausto, los propios nazis ocultaban su existencia. ¿Esto por qué era? Pues es una cuestión también interesante. Yo creo que siempre tuvieron, tanto unos como otros, ¿no?, después de la liberación, vergüenza de contar este tipo de cuestiones, porque en realidad la mayor parte de las relaciones sexuales fue entre los presos, ¿no? Entonces eso es algo que siempre ha sido ocultado. Y este sistema que intentaban, digamos, redimir eso, pues acabó también, pues siendo absolutamente obsoleto, ¿no? O sea, que acabaron tapando una vergüenza con otra y es algo que ha costado mucho conocer, ¿no?, con la documentación. Entiendo, pues leo en la documentación, dice, el mismo gobierno nazi que combatía la prostitución mantenía una red de burdeles. Llama también la atención que ni siquiera los museos de los antiguos campos dediquen, ¿verdad?, casi ninguna atención a los burdeles. Y a esto hay que sumarle que la mayoría de las mujeres prostituidas ocultaron después su experiencia como esclavas sexuales. O sea, es ejercer una horrible actividad absolutamente vergonzante, incluso después. Sí, yo creo que esa es la cuestión, como bien dices, porque realmente era algo pues vergonzante, pues no habían participado, digamos, de ninguna actividad que pudieran luego contar y habían sufrido, pues doblemente, ¿no? Así que es algo que, por ejemplo, también ha pasado con otros tipos de esclavitud sexual, ¿no?, en otros conflictos. Y bueno, aquí sí que ha sido tapado por el horror del Holocausto, pero ni siquiera lo han podido contar. En la editorial Cátedra encuentras el libro Esclavos del Tercer Reich, firma Gudmaro Gómez. Señor Gómez, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Un placer, muchas gracias. Todo aquel que piense que el burdel que funcionaba en la barraca 24 de Auschwitz era un gesto de compasión de los nazis hacia los presos, se equivoca absolutamente. Porque su objetivo era hundir en la humillación más profunda tanto a las presas obligadas a prostituirse como a sus compañeros de desgracia que se aprovechaban de la explotación canallesca de las mujeres. Esto lo dijo un profesor, un hombre que estuvo preso en Auschwitz.
ground. If this is love, I'm back on board. Though I've ridden this bus before. Maybe it's more, maybe it's not. Oh, I know when we meet the wall. Zoldinger Ernestina, Wäldergrün Hilda, Wäldergrün Leonora, Lars Anna, Pfefferberg Mila, Dresdner Chaya, Dresdner Danka. Esta noche estamos conociendo historias y nombres de mujeres que fueron prisioneras en los campos de concentración nazis. Ahora te quiero presentar a una española, asturiana, a Olvido Fanjul Camín. Olvido nació en 1910 en Gijón. Muy jovencita, a los 14 años, comenzó a trabajar y ya por aquel entonces se despertó en ella un fuerte sentimiento sindicalista. En 1937 las tropas franquistas avanzaron en el norte de España y Gijón, hasta entonces ciudad republicana, terminó cayendo. Olvido dejó España para marcharse a la Unión Soviética, donde fue muy feliz. Trabajó como cuidadora y educadora de niños y encontró el amor. Su felicidad se vio truncada cuando, tras el avance de Hitler, su marido fue llamado a filas y nunca más volvió a saber de él. El futuro de Olvido tampoco fue mejor. Acabó detenida y dando a luz en la cárcel al hijo de su marido desaparecido, un bebé que le quitaron nada más nacer. Sumida en una profunda depresión, su siguiente destino sería el campo de concentración de Ravensbrück. La historia de Olvido y de otras 10 mujeres llenan las páginas de Noche y niebla en los campos nazis, historias heroicas españolas que sobrevivieron al horror. Es una obra de la prestigiosa escritora y periodista Mónica Álvarez. Muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, Adolfo, buenas noches. Mónica, ¿por qué Noche y niebla? ¿Qué significado tiene esa frase? ¿Por qué lo tiene? Bueno, pues es el apelativo que en este caso los nazis, mediante un decreto ley firmado por Adolf Hitler, denominaban a las personas, a hombres y mujeres, en este caso prisioneros, se llaman Nachtknebel, que es el apelativo en alemán, que es traducido al español es noche y niebla, como tú bien apuntabas, y significaba que estaban privados de libertad, tenían prohibida cualquier comunicación con el exterior, vivían en precarias condiciones que dificultaban aún más la supervivencia en este tipo de recintos, y realmente lo que estaban condenados era literalmente a desaparecer. De hecho, el destino final de estos noche y niebla, de estos prisioneros noche y niebla, era la cámara de gas. Este decreto ley, como decía, además Adolf Hitler, todo lo que hizo en su momento durante la época de Segunda Guerra Mundial, principalmente con el tema del Holocausto, tenía un motivo determinado. No hacía las cosas por hacer, tenía siempre una simbología. Y el título, el apelativo, como digo, de Noche y niebla, de Nachtknebel, lo utiliza porque está basado en el canto Noche y niebla, que así se llama, de la ópera El oro del Rin, de Wagner, el prestigioso compositor alemán. Además él era seguidor acérrimo de este hombre, y entonces este canto de Noche y niebla pertenece a esta ópera, y concretamente al prólogo de la tetralogía del Anillo del Nibelungo. De ahí que extrajese ese nombre y que lo pusiese a esos prisioneros, como digo, que eran personas que eran contrarias al régimen, que los apresaban por ideologías contrarias al régimen nazi, evidentemente, personas comunistas, socialistas, personas que no eran alemanas, polacas, rusas y demás, y entonces nada más llegar al campo les colocaban ese Noche y niebla, y en el caso de las mujeres españolas hubo varias que tuvieron ese apelativo dentro del campo de concentración de Ravensbrück. Esta noche, con tu ayuda y con la ayuda de otros invitados, estamos poniendo nombres, vamos a poner algunos más, de mujeres españolas que pasaron por un campo de concentración. Mujeres como Olvido Fanjul Camín. Su historia, de la que, en fin, ya hemos dado algunas pinceladas, comenzó a torcerse primero con la detención y desaparición de su marido, después con su arresto y con el nacimiento de su hijo, porque Olvido fue madre estando presa antes de ser llevada a un campo de concentración. ¿Qué pasó con el bebé?
El bebé nunca más se supo. Es decir, a los 3 meses de dar a luz, los servicios de Hitler, lo que ella denominaba el servicio de Hitler, le arrebató al niño, que se llamaba Dimitri, como su padre, y seguramente, por lo que yo he investigado, era muy común, desgraciadamente en aquella época, el secuestro de niños extranjeros durante la Alemania nazi. Era lo que se conocía como Plan General del Este, que estaba destinado a trasladar a niños considerados, entre comillas, arios del resto de Europa a la Alemania nazi. Es la manera para adoctrinarlos y convertirlos en alemanes oficiales. Pongamos una cifra, que eran más o menos, por lo que tenemos constancia, según documentación oficial, que entre Polonia y Francia y Europa del Este hubo 20.000 niños que se llevaron desde la URSS a estos lugares de Europa. Si avanzamos en el tiempo, en el año 1943, Olvido, esta española, fue trasladada de la cárcel al campo de Ravensbrück. Fue la primera de las 400 mujeres españolas que llegarían allí. ¿Qué se sabe sobre su llegada al campo de concentración? Bueno, fue la primera de las 400 presas que hubo en este campo españolas, quiero decir, que estuvo en el campo de concentración, y la última en abandonarlo. Es importante la historia de Olvido. De hecho, poco se conoce. En este libro que publiqué el año pasado, saco a la luz este tema, y lo que conocemos y lo que me ha contado su familia, sus hijos, que a los que tuve la oportunidad de entrevistar en plena pandemia, por cierto, que fue un libro también muy duro precisamente por lo que significaba estar uno encerrado, en mi caso encerrada, escribiendo este libro, y poniéndome de alguna manera en la piel de las mujeres encerradas en un campo de concentración. Sé que no es lo mismo, ¿no? Pero fue una manera también bastante fuerte, ¿no?, de intentar asimilar este proceso. Y volviendo al tema de Olvido, ella, cuando llegó al campo de concentración, no sabía dónde llegaba, como ninguna de las personas prisioneros y prisioneras que llegaron a los campos de concentración. Es decir, nadie sabía dónde llegaba. Cuando llega es cuando se da cuenta de la circunstancia de muerte, de enfermedad, de destrucción que la rodeaba. Y ahí comienza su desesperación primero psicológica, no solamente por lo que viene siendo un campo de concentración con las situaciones, ¿no?, deleznables que está viviendo, no solamente hambre, frío, trabajos forzados, enfermedad, toda clase de experimentación médica, sino ese tema del arrebato de su hijo, el secuestro de su hijo. Eso la dejó completamente mellada, desesperada. Su hija, cuando conoció la historia de boca de otra persona, porque esta mujer, Olvido, nunca jamás contó la verdad de su vida a nadie, ni siquiera antes de morirse, aseguraba que se estaba dejando morir, que no tenía ninguna ganas de vivir. Y esto lo recoge además Neus Català, que es una de las deportadas españolas más importantes en nuestro país, que fue la que documentó ampliamente esas historias y documentó precisamente la de Olvido, cuando nadie sabía quién era, ¿no? Entonces esa desesperación le llevó a dejarse morir, a no querer comer, a no querer trabajar, a querer que la asesinasen, hasta que llega una compañera, una compatriota, Elisa Garrido, alias La Mañica evidentemente porque es aragonesa, que fue su gran apoyo, que le metía literalmente, le metía la comida, en este caso a veces margarina, lo que encontraban, a la fuerza por la boca para que pudiese comer, nutrirse y salvarse. Hablamos de miles de personas en un campo de concentración, pero en cada barracón se formaban pequeñas familias de 3, 5 miembros. Una de ellas ejercía como madre, por ejemplo, en este caso era Elisa Garrido la que ejercía como madre de Olvido Fanjul, y entonces se proporcionaban alimentos, y cuando digo proporcionar significaba robar. Robaban a las guardianas nazis cualquier tipo de alimento, incluso cuando entraban personas nuevas, mujeres prisioneras nuevas al campo, llevaban algo de comida y lo compartían. Entonces era una manera de tejer una especie de red de solidaridad. Yo creo que esto fue lo que alimentaba la moral también de estas mujeres. Tras la liberación de Ravensbrück, Olvido Fanjul fue trasladada a un hospital antes de retomar su vida en libertad. ¿De qué forma afectó a su salud su paso por el campo de concentración? Pues mira, fíjate, de muchísimas formas. Primero, evidentemente, físicamente, ella trabajaba en la fábrica de Siemens 16 horas al día fabricando bombas para la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, y boicoteando, porque hay que decir que las mujeres españolas lo que hacían no era fabricar bombas, sino boicotearlas para evitar que los nazis matasen a los nuestros, ¿no? Entonces eso también es importante de recalcar. Pues en esa fábrica de Siemens empezó a tener problemas de oculares, tuvo una lesión ocular, luego también de las palizas que sufrió a manos de las guardianas
por cualquier cosa, es decir, por incluso comerse una naranja que había caído de un carro, le daban palizas tales que en uno de esos tortazos que le dieron, le dio tan fuerte en el oído que la dejó parcialmente sorda, y luego después se quedó sorda de ese oído unos años más tarde. Entonces, aparte de las secuelas de vista, de audición, también tuvo depresión, estuvo bajo tratamiento psiquiátrico, padecía de ansiedad, de nervios, es decir, superar un holocausto no se supera, Adolfo, yo siempre lo digo. Se sobrelleva como se puede. Correcto. Entonces las secuelas son terribles, bastante es que ella sobreviviese a todo lo que le ocurrió en aquel momento. Pero llegaron momentos felices para Olvido. Conoció a un buen hombre llamado Gerardo, con quien se casó y tuvo 3 hijos. Acabó dejando su trabajo de costurera para dedicar todo su tiempo a criar a Eloína, Manuel y Amelia. La familia vivía en Francia hasta su regreso a España en el año 63, en aquella España franquista, en la que eran vigilados de cerca por las autoridades por su pasado comunista. Aquí la vida de Olvido y de su familia no fue fácil, y tuvo que pasar mucho tiempo para que sus hijos supieran lo que su madre había vivido, que había sido prisionera de los nazis, como me ha contado precisamente Mónica. Olvido Fanjul Camín falleció el 8 de agosto de 2001. Tenía 90 años y se llevó con ella para siempre los detalles de una historia que sus hijos se han esforzado por sacar a la luz. I won't go in silence. Count me down from 10. I don't need an audience, but I could use a friend. You claim that you know. Aquello fue el infierno en la tierra, pero hubo gente que no perdió la humanidad. Esta frase la pronunció una mujer llamada Irene Reichenberg, una de las 25 mujeres que trabajaron en el taller de costura de Auschwitz. Aquí las tiene, señor. Una de vosotras va a tener mucha suerte. Tendrá un buen empleo, lejos de este trabajo agotador. En aquel campo de concentración había un taller de costura en el que trabajaron Irene, Marta, René, Olga, Alida, Mimi, Alice. Una historia inédita del nazismo que relata el libro Las modistas de Auschwitz. Lo publica la editorial Planeta y lo ha escrito la historiadora y novelista británica Lucy Adlington. Me acompaña el editor precisamente de esta publicación, editor de Planeta, Oriol Alcorta. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Oye, ¿por qué un taller de costura en Auschwitz? ¿Quién decide crearlo? Pues el taller de costura, empieza, digamos, porque la mujer de Rudolf Höss, que era el comandante del campo que gobernaba Auschwitz, Hedwig Höss, que era la mujer, pues un día le pidió a la criada que le cosa un abrigo, ¿no? Y bueno, la mujer le dice que sabe hacer eso y mucho más, y a partir de ahí, pues esa mujer, para sobrevivir en el campo, se acaba erigiendo un poco en la jefa de ese taller de costura que se acaba creando y dentro de Auschwitz y sirviendo a Hedwig Höss. Decía yo al principio que por aquel taller pasaron 25 mujeres, con 25 historias diferentes, pero con un rasgo en común. Eran prisioneras de los nazis. Oiga, a grandes rasgos, ¿por qué acabaron esas 25 mujeres en Auschwitz? ¿Eran judías? ¿Eran comunistas? En su mayoría eran judías, de toda Europa. La protagonista, no protagonista, pero la que crea el taller, como te decía, que había sido criada, era una judía eslovaca, hay judías polacas, hay judías austríacas también. Y sí que hay 2 o 3 personajes, creo que son 2 que son comunistas francesas. O
O sea, sí que hay más, pero en su mayoría eran judías. Correcto. Hablamos de mujeres que antes de ser prisioneras necesariamente fueron modistas, o el taller fue solo una vía de escape. Bueno, en su mayoría sí que habían sido modistas o aprendices de moda. Había distintos grados dentro de lo que era la costura, ¿no? Y luego, para salvar a algunas de las mujeres, sí que, bueno, los acaban metiendo en el taller, aunque no tuvieran experiencia, y allí dentro pues aprenden a coser y a diseñar los trajes de las gerifaltes nazis. Marta llegó a casa de los Hoss como criada y acabó convirtiéndose en la costurera del jefe de campo de concentración, hasta que se creó el taller de costura, donde, digamos, ella algo así como la jefa. Marta Fuchs, ¿quién era esta mujer? Bueno, tampoco sabemos mucho de ella, porque Lucy lo que ha hecho ha sido aquí muy... en la construcción de este libro, digamos, es muy rigurosa, ¿no? Este libro nace de una historia que ella escucha, de que había un campo de costura. Ella hizo una primera novela basada en esa idea que había escuchado de Auschwitz, y a partir de escribir esa novela se pone en contacto una de las supervivientes, ¿no? Y le cuenta la historia. Entonces, de muchos de los personajes no tenemos... no tiene gran bibliografía ni gran conocimiento, o no llega a saber más. De Marta lo que sabemos es que era una mujer eslovaca que había trabajado ya en talleres de costura en Bratislava, que era la ciudad donde había nacido, y que llega como judía a Auschwitz y acaba convirtiéndose en capo, y acaba sirviendo en la casa del comandante, de Rudolf Höss, y hay algunas escenas al principio del libro compartiendo pues el jardín con los hijos adolescentes de Rudolf Höss, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos de ella es que rompe un poco esa imagen de lo que era el capo, ¿no? Es una persona empática, inteligente, cariñosa, ¿no? Que cuida mucho de esas mujeres con las que acaba trabajando. En el otoño de 1943, el taller de costura de Auschwitz pasó de 2 empleadas a 15. Y ya decíamos que acabaron formando parte de él hasta 25 mujeres. ¿Cómo se iban incorporando? ¿Quién las elegía y por qué? Bueno, el taller se va haciendo grande por una doble necesidad. La doble necesidad de esas, bueno, de los nazis, digamos, y sus mujeres, que de repente ven pues una obra de mano barata que les está diseñando preciosos vestidos, y cada vez se van sumando más mujeres pidiendo esos vestidos. Por tanto, la demanda crece, y eso también lo utiliza Marta para ir haciendo crecer el taller y salvando de alguna forma a muchas más de las mujeres que estaban padeciendo dentro del campo de Auschwitz. El taller de costura de este campo de concentración era, no sé, un lugar parecido a cualquier otro salón de moda de la Europa de la época. Allí era posible evadirse de la realidad de un campo de concentración. Es decir, ¿cómo era aquel lugar? Pues mira, yo creo que esa es una de las grandes virtudes del libro, porque muchas veces nos preguntamos cómo se vivía ahí, hemos visto películas, pero el taller, que está fuera de lo que es el campo, está fuera de lo que es el campo cercado, digamos, y está en un edificio puramente administrativo que había al lado de Auschwitz. Alguien lo ha visitado. Es un edificio previo a la guerra que los nazis toman de los polacos, y en el que hay más de 1.000 personas trabajando. O sea, dentro de Auschwitz, aparte de prisioneros, pues había guardas a los que había que dar de comer, había burócratas, había, en fin, de todo, ¿no? Y el taller de costura está dentro de ese edificio, en el sótano de ese edificio. Y entonces, claro, eso permitía que las personas que salían del campo cercado, digamos, vivieran mejor. Vivir mejor, seguían siendo esclavizados, seguían comiendo mal, seguían, en fin, padeciendo horrores y siendo vigiladas 24 horas, pero huían del peligro de muerte. Comprendo. ¿Y cómo era el trabajo en aquel taller de costura? Supongo que se diseñaba, se cortaba, se cosía, se arreglaba ropa, pero ¿para quién trabajaban? Bueno, eso, claro, el taller de costura estaba en este edificio, tenían algunos de los mejores materiales, muchos de ellos robados a los judíos, maquinaria importada, o sea, a nivel de material tenía un material riquísimo, y luego allí trabajaban como modistas, pues eso, cortando, diseñando, midiendo. Claro, era un sitio en apariencia bonito, porque ahí iban también las mujeres de los comandantes nazis a medirse y a probarse los trajes. Por tanto, no era un lugar cuidado y arreglado, y además ellas estaban
todo el día vigiladas. Ella habla mucho de los distintos vigilantes que pasan por ahí, pues, y de algunos que son más humanos, algunos que son mucho más perversos, ¿no? Eso también es otra, yo creo, de las grandes virtudes del libro, como narrase día a día dentro de la costura, y sobre todo ese clima de amistad que se crea entre ellas, ¿no? Oriol, oíamos antes, hablábamos sobre el prostíbulo de Auschwitz, y te quiero plantear la misma pregunta que hacía antes a Gudmar Gómez. Haber formado parte del equipo de modistas de Auschwitz pudo salvar a aquellas 25 mujeres de una muerte más o menos asegurada. Totalmente. Y eso es el libro que queda muy claro. Las 25 personas que están ahí salvan la vida gracias a estar ahí dentro. Y en fin, luego se narra en el libro, pues, los padecimientos que hay después de Auschwitz, porque este es otro de los grandes temas, ¿no? Las violaciones que padecen a manos de los rusos, de los alemanes, la huida, las francesas, por ejemplo, comunistas que hablábamos antes, ¿no? Que se ha mitificado mucho la idea de la resistencia francesa, muy masculinizada, ¿no? Y en cambio estas mujeres que habían estado en campos, pues no se las recibe como merecerían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estar ahí en el taller de costura les salva la vida totalmente, y queda muy claro en el libro. He leído que algunas de las modistas murieron en un intento de escapar en los últimos días de la guerra, ¿no? Sí, bueno, claro, es que los últimos días de la guerra son días de absoluto caos, ¿no? De muchas violaciones también por parte de los nazis, de tropelías de todo tipo, y ese final que nunca acaba llegando, ¿no? Que eso también está muy relatado, ¿no? Porque se sabe que se está perdiendo la guerra, y es otra de las cosas que cuentas, que siguen muy de cerca qué está ocurriendo durante la guerra, las derrotas de los soldados rusos, nazis, manos de los rusos. Entonces, de algún modo están viendo que el final está llegando, ¿no? Pero ese final, que a lo mejor 2, 3, 5 meses se puede hacer larguísimo dentro de un campo de concentración. Realmente lo que es acongojante es que las que sobrevivieron tuvieron que sobrellevar el sentimiento de culpa por saber que lo que les había librado de las cámaras de gas era haber trabajado para la SS, ¿verdad? Sí, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? La figura del capo, que en toda la literatura del Holocausto, digamos, se ha tratado mucho, ¿no? Porque al final son estas figuras de judíos que colaboraban con nazis y que han sido vilipendiados también por los propios judíos, ¿no? Que han escrito Primo Levi, las grandes obras del Holocausto. Bueno, pues como en todo en el mundo, pues hay de todo, ¿no? Y yo creo que al final lo que hay es una necesidad de supervivencia muy grande, donde yo creo que en este libro está muy bien relatado, sobre todo por parte de Marta, ¿no? Ese cariño, ese trato que dispensa a sus colegas, muy humano, ¿no? Y sí que es verdad que luego tuvieron que padecer esa imagen, pero bueno, libros como este también vienen a poner un poco, y a darles voz y a reivindicar el trabajo que se hizo, y sobre todo a ciertos individuos, ¿no? Porque al final el alma humana pues es la propia de cada uno, y en las peores circunstancias sale un poco lo que somos, ¿no? Y yo creo que en este libro pues sale una Marta que era capo, pero que era una gran persona y que ayudó mucho a las mujeres con las que trabajó. Cuando la guerra acabó y los campos de concentración fueron liberados, comenzó una nueva vida para las modistas de Auschwitz, para las que lograron sobrevivir. Fue el caso de Marta, la líder de aquel grupo de prisioneras. Marta abrió su propio salón de moda e incorporó al taller a algunas de las mujeres que habían vivido con ella aquella dura experiencia, que sin duda las marcó de por vida. Más detalles en este libro, precioso libro, Las modistas en Auschwitz. Querido Oriol, gracias por ayudarme a conocer un poco más esta historia. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Adiós. Look at you coming through like you said you would. Look at you wearing your cool, finding green in blue, Thriller and Manila, summers through the winter. You're quicker on the trigger, you can't find me something realer. Look at you coming through like you said.
Vuelvo con Mónica Álvarez, autora de Noche y Niebla, en los campos nazis, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Con su ayuda vamos a conocer otra historia heroica, la de Violeta Friedman. ¿Sigues por ahí, verdad, Mónica? Sí, estoy aquí, Adolfo. Bueno, esta mujer, Violeta Friedman, rumana de nacimiento pero española de adopción, aquí acabaría encontrando su hogar en su niñez. Allí en su tierra ya comenzó a experimentar lo que en aquella época suponía ser judía, estar señalada, literalmente, con una estrella de David bien visible, ser insultada, perseguida, incluso apedreada. Como tontos y tantos judíos, Violeta acabó hacinada en un vagón con destino a Auschwitz. Tras un largo viaje de 3 días, Violeta, que entonces tenía 14 años, y decenas de prisioneros más llegaron a Auschwitz, un lugar al que pensaban que iban a trabajar. Mónica, ¿cómo fue la llegada de Violeta y su familia al campo de concentración? ¿Qué pasó en aquellas primeras horas? Bueno, aparte de llegar en un tren de ganado, con lo que ello suponía, de las condiciones deleznables en las que se encontraban dentro, sin poder ir al baño, sin poder comer, sin poder beber durante esos 3 días que tú apuntabas, llegan al campo y lo que ocurría siempre en las elecciones, nada más entrar, que era a las puertas, se encontraban en este caso el doctor Mengele con alguna guardiana o algún guardia de las SS para proceder a la selección de las personas que vivían y que morían. A la derecha morir, a la izquierda vivir. Y así era la selección a las cámaras de gas, ni más ni menos. Entonces ella se encuentra, que llega con toda su familia, se encuentra en esa larga cola para entrar al campo de concentración de Auschwitz sin saber lo que le iba a deparar, cuando de repente la madre le da un pañuelo en la cabeza, le dice que se tape la cabeza y le deja los tacones que llevaba la madre, ¿no? ¿Qué ocurre gracias a ese pañuelo en la cabeza y esos tacones? Que ella pasa la criba, pasa la selección de Mengele y viven, al contrario que su madre, su abuela, su padre, sus tíos, que todo el mundo murió. Es decir, ella fue una presa apta con su hermano. Violeta, perdona, porque Violeta era una chica muy delgada, estaba muy débil y a pesar de eso se libró, ¿no? Se libró porque ella parecía una niña. Entonces, claro, con esa presencia más de mujer, sí que en este caso pudo pasar esa primera criba, pero luego ya estando en el campo de Auschwitz, es verdad que el aspecto era enfermizo. Cada día, además, había en el barracón donde ella estaba había un murete y aparecían las guardias de las SS y decidían quién cruzaba al otro lado del murete, significaba que tenía que ir a la cámara de gas, y quien se quedaba del otro lado es la persona que iba a vivir. Y ella siempre la mandaban al otro lado del murete, pero ella, pese a ese aspecto enfermizo, era muy escurridiza y conseguía siempre, cuando se daba alguien la vuelta, saltar hacia el otro lado y poder, de alguna manera, salvarse también de la muerte, ¿no? Ella era una niña que siempre estaba enferma, una niña que además, claro, tú piensas que en un campo de concentración no había higiene, no podían ir al lavabo bien, tenían además que hacer unos trabajos forzados que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hacían zanjas en los desagües a mano, vaciaban los inodoros con la caca, con el excremento, también con las manos. Por lo tanto, imagínate la propagación de enfermedades que había, ¿no? Y luego, aparte, la ropa que llevaban, que era sucia, mal lavada. Esta chica, porque en aquel momento era una adolescente, tuvo malaria, tuberculosis, evidentemente depresión, apatía, tristeza, era incapaz de aclimatarse. Su hermana, por el contrario, sí que llegó a aclimatarse un poquito más y fue la que también, cuando la separaron a las hermanas del campo de concentración, porque trasladaron a la hermana a otro campo. Esta Violeta apareció semidesnuda, es decir, estaba lo que se catalogaba en aquel momento, cuando la trasladan a otro campo de concentración, como musulmana, que era un término despectivo que utilizaban los nazis para referirse a los esqueletos vivientes de las personas. Imagínate cómo estaba Violeta justo antes de la liberación. Leo en tu libro que en el campo de concentración existía un mercado negro al que en una ocasión Violeta tuvo que recurrir para sobrevivir, ¿verdad? Sí, consiguió medicamento para la tuberculosis y para la malaria a cambio de pan.
Es decir, ella robaba pan y a cambio le daban un medicamento. Y en este caso, ¿cómo ocurrió esta situación? Porque esa ración de pan se la dio otra mujer, otra presa, que tenía una hija de la cual ella era amiga, se había hecho amiga, y esa mujer le dio su ración de pan. Y desgraciadamente esa mujer luego la asesinaron, la enviaron a la cámara de gas. Pero salvó la vida de Violeta, esa mujer con ese trozo de pan. Unos meses más tarde, Violeta fue trasladada desde Auschwitz-Birkenau hasta un nuevo destino. ¿Dónde y cómo fue su vida allí? ¿Mejoraron las cosas? No mejoraron en nada. Es verdad que era una antigua fábrica de ladrillo, con un poquito mejor condición. Es decir, no era el desastre de Auschwitz y la maquinaria de matar de Auschwitz, pero al final se encontraba semidesnuda, sin zapatos, tenía que además cavar trincheras en la tierra congelada. Hablamos de enero del año 45, y en Alemania, en esa época del año, en esas zonas, suele hacer menos 25 grados bajo cero. Entonces, una chica que además tenía llagas en los pies, en la boca, porque tampoco se podía prácticamente alimentar, deseaba morirse. Entonces, ella lo único que quería era morirse, hasta que llegó prácticamente al final del mes de enero una marcha de la muerte, que eran esas caminatas larguísimas donde los nazis llevaban a los prisioneros de un campo a otro, caminando a lo mejor 500, 700, 1000 kilómetros. Y esta chica, esta niña en aquel momento, se quedó en esta antigua fábrica de ladrillo a la que fue trasladada en su momento, y a los 3 días, por fortuna, llegaron los rusos a liberarlos, pero no la liberaron en realidad, la mantuvieron en esa especie de campo unos meses más. Es decir, los rusos se portaron, entre comillas, bien, pero la siguieron manteniendo como prisionera en aquel momento. Violeta nunca llegó a superar su miedo a las noches. ¿Qué tiene que ver, por cierto, Violeta Friedman con que hoy en el Código Penal español exista el delito de odio? Pues porque cuando Violeta Friedman llega a España, llega en un momento en el que estamos en pleno franquismo. Ella se mantuvo en silencio, 39 años de silencio, sus hijos no lo sabían, su marido no lo sabía, nadie sabía nada de su vida, de su tiempo en los campos de concentración, hasta que en el año 84 escucha una entrevista a León Degrelle, que era un excoronel de las SS que había matado a personas, a prisioneros en los campos de concentración, y que además este hombre afirmaba cosas como que los experimentos de Mengele eran mentira, que eso nunca había sucedido así. Era además fiel seguidor del nazismo, o sea, alentó de alguna manera y abogó por el nazismo en televisión española. Hablo de los años 80, ¿de acuerdo? Y además decía no arrepentirse de ser seguidor de Hitler. En aquel momento, cuando Violeta ve eso, imagínate, se queda en shock, intenta contactar con televisión española, no lo consigue y decide escribir una carta al diario El País, una carta de protesta acusando a Degrelle de ser un verdugo, de negar las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Y León Degrelle lo que hace es reírse en su cara. Le responde también a través del mismo medio, del diario El País, le manda un artículo y le dice que esa mujer prácticamente que está loca, que eso no es verdad lo que está diciendo y que es mentira. ¿Qué ocurre con esta situación? Que luego hay una serie de cruces también de cartas, otro reportaje en una revista que es la revista Tiempo, y finalmente Violeta se harta y decide poner una demanda civil por las declaraciones de León Degrelle, por menoscabar su honor, pues porque la estaba llamando embustera. Esta mujer durante 7 años estuvo litigando en los juicios en los tribunales españoles hasta que el Constitucional le da la razón y además senta doctrina. Dice que no era libertad de expresión ideológica lo que León Degrelle decía, y gracias a esta mujer el Código Penal español se reforma en febrero del año 95 con el artículo 607.2. Luego es verdad que se suprime en el año 2007, pero vuelve a añadirse en el año 2015 lo que conocemos hoy en día, el artículo 510 como delitos de odio, y esta mujer consigue que se luche contra el olvido del Holocausto, se luche contra el negacionismo, contra la mentira, contra la trivialización de la historia y sobre todo que impere la justicia por encima del odio y del desprecio a cualquier persona. Eso es lo que le debemos, que a día de hoy el odio esté perseguido en nuestro país. Eso es yo creo que el gran salto importante que hizo esta mujer en nuestro país. Tras la liberación, Violeta se reencontró con su hermana, con Eva, a la que creía muerta. Pero no pudieron volver al hogar familiar porque allí ya vivían otras personas. El destino las volvió a separar y Violeta emigró a Canadá y se casó, aunque aquel matrimonio no resultó ser lo que ella esperaba. Ella y sus 2 hijos acabaron instalados en España, donde les esperaba una nueva vida. Aquí, años más tarde,
inició su lucha contra aquellos que negaban o minimizaban el Holocausto. Le han sacado los tuétanos. Son los conejillos de Indias del bloque 32. Muchas, casi todas, mueren. O bien las matan para estudiar en sus cuerpos el resultado de los experimentos científicos. Esto dijo otra prisionera española. Ella es Lola García Echevarrieta. Querida Carmen, cuéntanos algunas pinceladas de la vida de esta mujer. María Dolores García Echevarrieta, Lola, como dices, Adolfo, nació en Bilbao cuando en el siglo XX no había hecho más que comenzar. Sus ideales comunistas no eran un aliado fácil en la época, así que Lola acabó adoptando otra identidad. Cambió su nombre por el de Charlotte Jantet y vivió a caballo entre Rusia y Francia. Tras la ocupación nazi del país galo, la bilbaína acabó detenida por la Gestapo por su oposición al Tercer Reich. Su destino sería primero el campo de concentración de Saarbrücken y después el de Ravensbrück. Vamos a conocer la historia con un poco de más detalle. Mónica, al llegar a Ravensbrück, Lola pasó a ser un número, el 21678, aunque para sus compañeras sería Charlie, el apodo de Charlotte, su nombre falso. ¿Cómo fue su llegada al campo de concentración? ¿Cómo fue aquel primer impacto? El primer impacto, mira, cuando yo empecé a investigar este caso, hablé además con su sobrina, que todavía sigue viva, su sobrina que tiene 80 y tantos años, o sea que imagínate también la memoria de esta mujer. Lo que me contaba era que una cosa que ella solía hacer siempre era que al levantarse se aseaba con agua fría. Hablamos de que no había agua caliente en los campos de concentración, y el impacto que ella tuvo fue no dejar nunca el aseo. Esa fue su máxima, como le pasaban a otras prisioneras. ¿Por qué? Porque si tú te dejas en el aseo, te entra el abatimiento y te hundes moralmente. Entonces, si tú te ves bien, te ves saneada, te ayuda mucho más a mirar hacia adelante y poder sobrevivir. Es verdad que esta mujer, otra cosa no, pero optimista era la que más. Fíjate que, al contrario que Olvido contábamos antes, ¿no? Que ella se estaba hundida con depresión, al igual que Violeta, porque era una niña muy jovencita. Esta mujer, cuando entró al campo de concentración de Ravensbrück, que además, ojo, que también fue una presa Nahum Nebel, o sea, era una presa noche y niebla, con la NN colocada, cosida en su chaquetilla del uniforme. Pese a eso, pese a saber que podría llegar a morir en la cámara de gas, esta mujer solamente tenía palabras de ánimo, de optimismo, solamente quería proteger a las personas que la rodeaban. Una especie de lideresa, ¿no? Efectivamente, era una lideresa, era una persona que elevaba la moral a todo aquel que la rodeaba. Era una madre para todas. Decíamos antes lo de las familias, ¿no? Pues ella era la madre de todas. Era una mujer muy humana y, por lo que yo sé, y hay testimonios que lo han contado después en documentales, como por ejemplo el de Angelines, esta mujer, por ejemplo, que se encontraba en el búnker de la muerte, que en el campo de Ravensbrück hubo un búnker donde en esas 4 paredes las guardias de seguridad, las guardias nazis se dedicaban a apalear, a dejar, a mutilar a las prisioneras. Pues esta señora Angelines, cuando estuvo dentro de ese búnker, lo primero que hizo Charlie fue animarla. Y gracias a esos ánimos, esa mujer pudo salir con vida de allí. Le decía, sé valiente, canta, piensa la libertad. Y esta mujer lo que hacía era cantar y pensar en la libertad. Y gracias a esos consejos, Angelines sobrevivió. Mónica, de manera resumida, ¿de qué manera se experimentaba con las presas de aquel campo de concentración? Con cualquier cosa. Una de las cosas más tremendas, además yo que soy mujer, me parece horroroso, es la experimentación ginecológica. Les inyectaban todo tipo de líquidos para retirarles la menstruación, porque cuando tenemos la menstruación las mujeres, verdad que estamos más débiles, contraemos enfermedades, tenemos más tendencia a la debilidad. Pues lo que hacían era meterles cualquier tipo de líquido, incluso de color amarillo, que no se sabe lo que era, para retirársela. Y a partir de ahí comenzaban, imagínate, a hacer toda clase de experimentación. También cortaban tendones para unir unos con otros, para ver cómo luego volvían otra vez a unirse, rompían piernas, es decir, hacían cosas
que no eran normales, ¿no? Eran una experimentación tipo Frankenstein, digámoslo así, ¿vale? Además, una cosa que Charlie siempre decía era que los nazis no eran personas, que eran animales, ¿no? De hecho, eso es lo que decía a sus compañeras para jalearlas, ¿no? Les decía mientras estaba subida en el barracón, no son personas, son animales, ¿no? Para que de alguna manera esas mujeres se sintieran más personas que los nazis. Entiendo. Con motivo del avance de los aliados, los nazis comenzaron a evacuar Ravensbrück y a trasladar a casi 2.000 mujeres y niños a Mauthausen, como relata por otra parte Mónica Álvarez en este libro. ¿Qué papel jugó Charlie durante aquel traslado? Pues mira, fue también bastante clave, porque gracias a ella en ese traslado ayudó a muchas mujeres también a moralmente a sobrevivir. Las ayudó, incluso tuvo un grupo de personas con las que llegó a este campo de concentración de Mauthausen. Tuvo que superar y tuvo que ver incluso la famosa escalera de Gusen, donde lanzaban a los prisioneros hacia abajo, eran 186 peldaños, mientras subían a las espaldas piedras de granito, y allí, gracias a llegar al campo de concentración de Mauthausen y a ese optimismo que la caracterizaba, se reunió con el que fue el gran amor de su vida, con Joaquín. Entonces, ella realmente fue, digámoslo así, Adolfo, el corazón de Mauthausen en este caso. En la enfermería de Mauthausen, Lola, Charlie, se reencontró con su pareja, con su gran amor, con Joaquín. Desde aquel momento, se las ingeniaron para seguir viéndose en encuentros furtivos, hasta su liberación en mayo de 1945. Noche y niebla en los campos nazis. Historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Firma este libro Mónica Álvarez. Mónica, gracias por ayudarnos a hacer memoria y por este esfuerzo de memoria que tú has hecho también refrescando toda aquella época en la que escribiste el libro. Gracias y buenas noches. Gracias, Adolfo. Un abrazo fuerte. Sin darnos cuenta hemos llegado a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo después de oír tanto horror. Y luego recuerda, el conocimiento, el porqué de las cosas, después del boletín de noticias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Lo estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Atención, vuelve. Vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve. ¡Tiempo de juego! Este lunes desde las 7 de la tarde, Cádiz, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Granada. ¡Llegan los goles en tiempo de juego! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Ya están aquí de nuevo! Un año más, los números 1 del deporte.